Bueno, cordial saludo a todas las personas. Bienvenidos a una conferencia más de este curso gratuito, Conocimiento de sí mismo. El día de hoy vamos a estudiar la conferencia número 16, titulada La observación de sí mismo. La autoobservación. Vamos a hablar de este maravilloso sentido que en todos los seres humanos está latente, pero que lamentablemente está dormido por falta de uso. Sean todos bienvenidos. Recuerden que si quieren compartir esta conferencia, pueden hacerlo con el objetivo de que podamos enseñarle a más personas este camino del despertar de la conciencia. Y también invitarlos a los que nos ven por primera vez y a los que lo deseen, participen del grupo de WhatsApp. Encuentran siempre el link en la descripción de estos videos con el objetivo de que estén pendientes a este curso y puedan seguir recibiendo todo el material de apoyo correspondiente al mismo, para que puedan seguir profundizando pues en cada uno de estos temas. Y entonces vamos a empezar esta conferencia el día de hoy. Cordial saludo a todos, bienvenidos. Como les venía diciendo, vamos a hablar de un sentido de los seres humanos. Es un sentido de la conciencia que realmente está dormido en los seres humanos. Los sentidos o los músculos que no se usan pues terminan atrofiándose, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, dejan un brazo, ustedes ven que una persona cuando le enyesan un brazo y dura 6, 7 meses, pues lo que son los músculos, los tendones, todo está totalmente atrofiado. ¿Por qué? Por falta de uso, porque pues había un proceso de sanación. Similar pasa con este sentido de la autoobservación. Como se ha dejado de usar, como no se ha usado en esta existencia y probablemente en existencias anteriores, pues este sentido se ha atrofiado en nosotros los seres humanos. Y realmente pues es un sentido muy, muy importante, maravilloso y totalmente necesario para poder descubrir lo que realmente somos, para poder autodescubrirnos, para poder autoexplorarnos y realmente llegar a conocernos a sí mismos. Es por eso que es necesario estudiar esta conferencia, llegar a comprender de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues para que podamos empezar a afilar, a desarrollar esa autoobservación en base a la práctica, en base al uso de este sentido. Es que se va a ir despertando cada vez más y cada vez más pues vamos a descubrir muchísimas más cosas dentro de nosotros mismos, o cada vez se va haciendo más fácil ese autoconocimiento, esa autoexploración en el diario vivir, ¿sí? Normalmente nosotros pues ignoramos lo que pasa en nuestro mundo interior. Muchas de las personas ni siquiera saben que tienen un mundo interior, un alma o una mente, y que ella está contaminada o llena de muchísimos defectos psicológicos. Normalmente siempre vamos fijando nuestra atención en el mundo exterior, mirando a las demás personas, los sucesos, y es así como reaccionamos, llegamos a cometer errores, a reaccionar mal, a equivocarnos por no saber autoobservar ese mundo interior, que es de donde vienen todos nuestros impulsos, nuestras reacciones mecánicas. Entonces, por eso es que es totalmente necesario empezar a usar este sentido, a afilarlo para que realmente nos rinda el trabajo de la muerte psicológica. Bien, vamos a iniciar este tema. Como yo les venía diciendo, realmente la autoobservación es un sentido que ahorita en la raza humana está totalmente atrofiado porque nuestra conciencia se ha dormido totalmente y estamos en una época, pues podría sonar exagerado, pero es una época tenebrosa. Realmente es la época de la lujuria, de la ira, de la injusticia, de todos los defectos. Estamos en una época en donde el mal, pues si ustedes lo analizan y reflexionan y miran el mundo tal cual y como es, pues el mal reina alrededor del mundo. Mora dentro de nosotros ese mal. En nosotros son los defectos psicológicos y es lo que lleva a todas las injusticias, perversidades, degeneración, vicios, mañas, reacciones grotescas del ser humano. Entonces, debido a todo ese adormecimiento de la conciencia, el sentido de la autoobservación se atrofió por falta de uso. Ya no sabemos mirarnos a sí mismos. Es más fácil juzgar, es más fácil criticar, incluso es más fácil ver los defectos de las otras personas, pero a sí mismos casi nunca nos juzgamos, casi nunca miramos cómo estamos actuando.
¿Qué es lo que nos lleva a reaccionar de las distintas formas? ¿Qué es lo que me lleva a las distintas iras, soberbias, peleas, discusiones de la vida? Normalmente ya no hacemos eso, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante que hay que comprender. Y es que si nosotros no nos autoobservamos, si no empezamos a autoobservarnos, jamás vamos a descubrir nuestros errores, nuestros defectos. Y quien no descubre sus defectos, quien no se mira a sí mismo, pues considera de que está muy bien, de que es una buena persona, de que siempre es justa, de que siempre es noble, de que siempre es honesta, que, bueno, etcétera, etcétera. Puede pensar muchas cosas de sí mismo, pero si no se ha autoobservado, jamás va a descubrir la realidad de su mundo interior y que realmente no somos tan buenos como parecemos. Que realmente en nuestro interior hay un desorden y un caos que nosotros mismos somos los que tenemos que organizar ese propio caos interior. Esa energía contaminada que nosotros mismos hemos contaminado. Entonces es imposible que un ser humano, que una persona cambie su forma de ser, sus actitudes, sus reacciones, si no descubre esas mismas reacciones o lo que produce desde su mundo interior todas esas reacciones mecánicas y grotescas en el mundo físico. Si no autoobserva su mundo interior, jamás va a descubrir lo que uno tiene que cambiar. Jamás va a poder uno cambiar lo que no ha descubierto en sí mismo, ¿sí? Es por eso que es necesario empezar a desarrollar este sentido. La autoobservación es un medio práctico. Medio práctico, es que esto es una herramienta totalmente práctica. Tenemos que dejar de lado, o bueno, la teoría nos sirve para aprender el conocimiento, pero hay que poner en marcha la práctica, porque este tema se puede seguir tocando en muchas conferencias siguientes con el objetivo de recordarnos y de ver las distintas perspectivas de lo que es la práctica de la muerte en marcha, de la muerte psicológica. Entonces la autoobservación es un medio práctico y es el único medio que nos va a llevar a una transformación radical. Como les digo, quien se mira a sí mismo y descubre sus errores tiene la posibilidad de cambiar o de modificar esos errores o lo que producen esos errores desde su mundo interior. Es decir, tiene la capacidad de trabajar sobre sí mismo, sobre sus defectos psicológicos, ya que los ha empezado a descubrir. Como les digo, es imposible cambiar algo que uno cree que no tiene, ¿sí? Normalmente eso es lo que la gente dice: no, pues yo no tengo ira, ¿no? Yo soy muy buena persona, no, esos son los demás los que son lujuriosos, esos son los demás los que tienen vicios y aquello y lo uno y lo otro. Pero es precisamente porque no se han autoobservado. La única manera de cambiar es descubrir nuestros errores, nuestros defectos, ¿sí? Una vez descubiertos, se nos abre la posibilidad de poder eliminarlos y empezar a cambiar gradualmente a través de la muerte en marcha, ¿sí? Veamos esto. Bueno, muchos se preguntarán qué significa de pronto este ojo, el ojo de Ra o el ojo de Horus también, ¿sí? Pues en el fondo simboliza varias cosas. Una es la glándula pineal, ¿sí? Y lo otro es que simboliza este sentido maravilloso que es la autoobservación, ¿sí? Es para que pues de pronto pues se especifique un poco este gran símbolo pues que siempre ha estado o que estuvo representado en los antiguos egipcios. También representa eso, el sentido de la autoobservación. Bien, ahora sucede esto, estudiamos esto. Conocer y observar son completamente diferentes, son dos cosas completamente distintas. Muchas personas pueden llegar a confundir la observación de sí con el conocer, ¿sí? Podemos nosotros llegar a conocer ciertos estados a los que nos llevan los defectos psicológicos. Estados de estrés, estados de aburrimiento, estados de, no sé, de pereza. Pero eso es conocer. Observar es muy diferente. Observar, vamos a seguir estudiando qué es observar. Bueno, les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en un momento dado, pues conocemos que estamos sentados en una silla.
Mas esto no significa que estemos observando la silla. Podemos estar en este momento en una habitación, mas no significa que estemos observando la habitación, ¿sí? De la misma manera como les vengo diciendo, en un instante dado conocemos que estamos en un estado negativo, tal vez con algún problema, preocupados, estresados, ¿sí? Afanados, tristes, melancólicos, depresivos, ¿sí? Pero esto no significa que estemos observando esos estados internos, que estemos observando qué es lo que está pasando en nuestro mundo interior. Y entonces así es, realmente es diferente observar y conocer. Conocer, pues ya vamos a ver que es un acto, o sí, es algo mecánico, ¿sí? Usted puede pasar por enfrente de una casa y decir, yo conozco esa casa, ¿sí? Solo porque ha visto su fachada, su parte exterior, ¿sí? O cómo se ve por fuera, cómo está pintada, en dónde está ubicada, que está en el barrio tal, que está en tal lugar, bueno. Pero eso no significa que pues haya observado o que sepa todo lo que está dentro de esa casa, ¿sí? Ahí está. El conocer y el observar son completamente distintos. Por ejemplo, uno en ciertas ocasiones llega a sentir antipatía, envidia hacia una persona, ¿sí? O le tiene rabia a alguna persona, o rencor o resentimiento. Y uno dice, no, es que yo conozco a esta persona, yo conozco cómo es esta persona, pero realmente no la conocemos. Si no nos conocemos al 100% nosotros mismos, ¿cómo pretendemos conocer a las demás personas? No podemos confundir el conocer con el observar. Observar es completamente distinto, ¿sí? Uno no sabe, si uno observara el porqué de esa envidia, de esa rabia, de ese rencor, de ese resentimiento, de esa antipatía que se le tiene a otra persona, ¿sí? Si uno observara su mundo interior cuando surgen esas emociones, tal vez empezaría a descubrir algo muy importante, y es el origen de esos estados equivocados, el origen, los resortes secretos que lo llevaron a sentir odio, envidia hacia tal o cual persona, ¿sí? Conocer es completamente mecánico. Si usted le da rabia en determinado momento del día, se estresa y dice, estoy estresado, no, estoy aburrido, no, estoy con mal genio. Eso es conocer, ¿sí? Conoce que está en determinado estado negativo. Pero es muy diferente el observar. El observar y el observarse a sí mismo es lo que nos va a permitir descubrir cómo esos detalles o efectos psicológicos nos llevan a esos estados equivocados, ¿sí? Y si los descubrimos, tenemos la posibilidad de eliminarlos, de cambiar y de mantener una paz interior, un equilibrio en nuestro interior. A veces va pasando tal o cual persona y ni siquiera ya recordamos muchas veces el problema o lo que sucedió, o sencillamente la vemos y sentimos celos, envidia, rencor, resentimiento, no lo saludamos, o le hacemos mala cara, o sencillamente en nuestra parte emocional sentimos todas esas emociones negativas, ¿sí? Y uno diría, no, es que yo conozco a fulano, yo conozco a tal persona, pero no, es completamente equivocado. Cada persona es un mundo, cada persona tiene su propio mundo interior, sus propios defectos psicológicos. Si no conocemos nuestro propio mundo interior, nuestros defectos psicológicos, ¿cómo vamos a pretender conocer a las demás personas? Normalmente lo que vemos son meramente cosas superficiales y conocemos pues sus reacciones y sus estados equivocados, y también los de nosotros. Conocemos que en algún punto dado que estamos estresados, que estamos en un estado negativo, pero es muy diferente al observar. El observar nos va a permitir descubrir todo eso que nos llevó a esos estados negativos. Veámoslo de esta manera. La observación de sí mismos es 100% activa, ¿sí? Es un acto o es una actividad que requiere un esfuerzo realmente, que requiere voluntad y un esfuerzo, la observación de sí misma. El conocer es pasivo y no requiere esfuerzo, es mecánico, no es un acto de atención el conocer, ¿sí? Entonces,
Hay que aprender a diferenciar muy bien esto para ver si nosotros realmente hemos empezado a autoobservarnos o no. Vuelvo y lo digo. Para observarnos a sí mismos, la observación de sí mismos requiere voluntad y realmente una atención dirigida hacia nuestro mundo interior, ¿sí? Y eso requiere un esfuerzo. Eso no se da así mecánicamente. Tiene uno que tener voluntad de, bueno, voy a mirar mis pensamientos, voy a mirar mis emociones, voy a mirar qué pasa dentro de mí cuando tal persona viene y me habla, cuando estoy en tal lugar, cuando estoy realizando tal actividad, en qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy deseando, ¿sí? Es como tal un acto o una actividad. La observación de sí mismo es una actividad que requiere esfuerzo, voluntad, de mirarse a sí mismo. Por el contrario, el conocer no requiere ningún esfuerzo, ¿sí? Usted en un determinado momento se ve y dice, uy, ya estoy estresado, o ya tengo rabia, o ya me siento triste, o ya me siento aburrido, ya me siento mal geniado. Pero no es un acto de atención, ¿sí? No, realmente no se está descubriendo nada dentro de sí mismo. Porque antes de que sucedieran esos estados negativos, antes de uno llegar a... antes de que uno reconociera esos estados negativos, ya pasaron muchísimas cosas dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros deseos, emociones, pensamientos, etcétera, etcétera. Y no los observamos. ¿Bien? Entonces es importante ver eso, para no confundirlo, porque es que necesitamos empezar a autoobservarnos correctamente como debe ser, ¿sí? Que es realmente haciendo un esfuerzo. Por eso se dice que la observación de sí es 100% activa y el conocer es pasivo. Realmente no requiere esfuerzo, es algo mecánico. Y realmente aquí lo positivo, lo que necesitamos y lo que queremos, pues es dirigir esa atención hacia nuestro mundo interior, observarnos a sí mismos. Bien, entonces veámoslo nuevamente con ejemplos. Sí, hay personas a las que se tiene antipatía, que se les tiene tal vez miedo también, ¿sí? Con las cuales se puede llegar a sentir vergüenza, ¿sí? O muchas veces nos cae mal tal o cual persona y así porque se nos viene en gana. O muchas veces sin motivo alguno. A veces uno no conoce a una persona, o sea, no la distingue acá en el mundo físico. O nunca ha tratado con ella y tal vez por algunas veces que la ha visto ya siente que le cae mal, ¿sí? Y sentimos que ya nos cae mal esa persona. ¿Por qué? Es ahí donde uno debe autoobservar la multitud de pensamientos, de emociones que se acumulan en determinados momentos cuando vemos a esas personas. Tal vez en los momentos en que vimos a esa persona ya dentro de sí mismo ocurrieron charlas, opiniones, pensamientos, deseos, ¿sí? Que nos llevaron a pensar o a sentir determinada cosa por tal persona, ¿sí? Es algo muy importante de entender. Uno realmente si se observa a sí mismo, descubre el grupo de voces que están hablando, gritando desordenadamente, que están criticando, que están opinando, las emociones desagradables que surgen en el interior o agradables también, ¿sí? Y el sabor que deja todo esto en nuestra psiquis, sea agradable o desagradable, ¿sí? Es muy común que sucedan estas cosas. Sí, realmente muchas veces vemos a alguien y sin siquiera haber tratado con esa persona ya nos cae mal, o ya nos cae gordo, o ya sencillamente no nos cae bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos usando la observación de sí mismo, la autoobservación. No estamos haciendo un esfuerzo por mirar qué pasa en nuestro mundo interior. Como les digo y como lo acabamos de ver en la diapositiva, cuando uno vio a esa persona tal vez ya pasaron cientos de emociones, pensamientos, deseos. Y ya cuando decimos no, esa persona me cae mal. Ahí es cuando decimos, no, esa persona me desagrada, no, yo con esa persona no trabajo, no, yo con esa persona no me quiero relacionar. Aún así, sin siquiera haber tratado nunca con esa persona. Es precisamente porque no observamos nuestro mundo interior, ¿sí? Entonces, si nosotros nos observamos a sí mismos, como les digo, descubrimos esa cantidad de cosas, ¿sí? Nos damos cuenta que interiormente incluso en la gran mayoría de veces estamos tratando muy mal a esa persona. Si no es muy mal, es también vanagloriándola o también pues, en escenas de lujuria, ¿sí? Muchas veces decimos, no, esta persona sí me cae bien. Podemos decir lo contrario. Ni siquiera hemos tratado con esa persona, o tal vez sí.
¿Y por qué nos cae bien? ¿Por qué esa persona nos agrada más? Si nos observáramos a sí mismos, descubriríamos nuevamente la cantidad de pensamientos, emociones y deseos que generan ese agrado en nuestro interior, ¿sí? Y que probablemente se relacionen con la lujuria, muy probablemente. Entonces, es eso, darse cuenta de lo que pasa en nuestro mundo interior va a hacer que nosotros descubramos el porqué de tal o cual emoción hacia cierta persona o tal o cual sentimiento hacia cierta persona o hacia las demás personas del diario vivir, a nuestros papás, a nuestra familia, amigos, conocidos y desconocidos también, a los jefes, a las personas del trabajo, ¿sí? Muchas veces una persona nos cae mal y no hemos observado que de pronto en algún momento tuvimos un desagrado por algo que hizo, por algo que no nos gustó, tuvimos pensamientos porque lo vimos haciendo tal o cual cosa y de pronto ya eso nos llevó a malas emociones. Bueno, es por eso que necesitamos aprender a observarnos a sí mismos, ¿sí? Muchas veces incluso somos muy hipócritas, sonreímos en la cara a las personas, saludamos y cuando damos la espalda rajamos de ellos en nuestro mundo interior, ¿sí? Si nos observamos muchas veces a las personas las estamos siempre tratando con la lengua interior en nuestra mente, siempre o las estamos vanagloriando, las estamos haciendo escarnio de las demás personas, criticándolas, juzgándolas o tratándolas muy mal dentro de sí mismos. Y por fuera pues podemos aparentar con nuestra personalidad, puede ser muy buena gente, muy amables. Pero ¿qué sucede? Para ver todo esto se necesita incuestionablemente un esfuerzo, hacer un esfuerzo de prestar atención que esté dirigida intencionalmente hacia adentro de sí mismos, para empezar a descubrir todas esas cosas que cargamos en el mundo interior. Esta imagen es muy diciente, o sea, realmente este es el mundo interior de cada persona. Esta es la personalidad, la fachada, lo que mostramos a los demás, pero internamente está en ese montón de voces, de pensamientos, de emociones, de deseos, que son nuestros defectos psicológicos y que cada uno tenemos que empezar a descubrir. Bien, la atención dinámica proviene del lado observante, ¿sí? O sea, la observación de sí misma y el esfuerzo de mirar dentro de sí mismos, o la autoobservación también, proviene del lado observante, ¿sí? Si nosotros nos autoobservamos o utilizamos ese sentido, somos el lado observante. Y lo que son los pensamientos, emociones, deseos, todo esto es lo observado. Es ahí donde pues el maestro decía, tenemos que desdoblarnos en observador y observado. El observador es la conciencia a través del sentido de la autoobservación. Y lo observado pues son los defectos psicológicos que se manifiestan a través de los diferentes centros de la máquina humana. Bien, realmente ahí es donde nosotros vamos a comprender que conocer es algo completamente pasivo, ¿sí? Y mecánico. En un momento dado, vuelvo y lo repito, nos sentimos aburridos, estresados, nos da rabia, nos da ira, nos da pereza, o estamos en un estado de lujuria, o estamos en un estado de ansiedad, de miedo, de preocupación. Eso es conocer, ver pues realmente ya a qué nos llevó esa cantidad de efectos psicológicos, ¿sí? Eso es conocer, es mecánico, eso lo hace cualquiera en el diario vivir puede llegar a ver eso, pero observar dentro de sí mismo cada uno de los detalles, deseos, emociones y pensamientos que lo llevaron a esos estados es completamente diferente. Eso sí es un acto consciente, la observación de sí es un acto consciente y es 100% activa. No quiero decir que tampoco exista la observación mecánica, porque sí, una persona puede creer que se está autoobservando, ¿sí? Pero no hay que dejarnos engañar, porque los defectos psicológicos pueden engañarnos y nos autoengañamos y creemos de que nos estamos observando, ¿sí? Pero si realmente no estamos haciendo un esfuerzo de mantener una atención dirigida hacia adentro de nosotros mismos, pues eso no es autoobservación, si no hacemos ese esfuerzo. Entonces no hay que autoengañarnos. Muchas veces estamos distraídos y vuelvo y digo, y conocemos tal emoción,
pero no sabemos qué la produjo, por qué se saltó esa emoción en nuestro mundo interior. Entonces, pues hay que dejar en claro que también hay personas que pueden autoengañarse y creer que se están autoobservando, ¿sí? Y pues se autoobservan mecánicamente o sencillamente no se están dando cuenta que en ciertas escenas del día o en el diario vivir se le están pasando un montón de pensamientos, emociones y deseos y cree que se está autoobservando. Entonces es ahí donde surge la observación mecánica. Por eso es que hay que hacer realmente un esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo de mirar dentro de sí mismo para empezar a descubrir. Bien. Ahora, con esto también me refiero a que una persona puede llegar a autoobservarse mecánicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que también confunden que el pensar algo sobre sí mismos está relacionado con el observarse a sí mismos, ¿sí? Pensar y observar también resultan completamente diferentes, es algo completamente diferente. ¿Sí? Una persona o uno mismo puede darse el lujo de pensar lo que quiera de sí mismo, ¿sí? Puede pensar que es muy buena persona, puede pensar que esto que sientes porque tal y tal cosa, que esta reacción que tuvo fue por tal y tal cosa, que porque le hicieron, que porque le miraron, le movieron, le hicieron aquello, lo uno, lo otro. Uno puede pensar lo que quiera de sí mismo, incluso que es muy buena persona, que es muy honesto, que es muy noble, que es muy tranquilo, que es muy calmado, ¿sí? Y eso no significa que esté autoobservándose, es completamente diferente. Realmente pensar y observar son completamente diferentes. Pensar puede cualquiera, o una persona puede llegar a observar una emoción y empezar a pensar, bueno, esta emoción viene de esto y es porque tal vez yo vi esto y aquello cuando reaccionó, pues yo reaccioné y cuando me vieron entonces yo sentí. No, eso no es observar. El observar es una atención hacia adentro de sí mismos, pero es como un vigía, como un vigilante, el que espera y mira a ver qué es lo que se mueve. Esa es la observación de sí mismo. Con pensar realmente no vamos a conocernos a sí mismos, porque pues este conocimiento no tiene que ver nada con la intelectualidad o con el intelectualismo. Realmente es un conocimiento, es ciencia, es práctico, realmente es práctico y comprobable, ¿sí? De nada nos va a servir pensar lo uno y lo otro, es que yo este defecto funciona así, o este defecto psicológico, esta rabia cuando me da es por aquello, lo uno y lo otro no. Es muy diferente. O pensar que somos muy buenos, que vamos muy bien, que somos muy santos, no tiene nada que ver con el observarse. Observarse es, otra forma de decirlo, es mirar dentro de sí mismo en silencio y esperar a ver qué pensamiento se mueve, qué emoción se mueve, qué deseo se mueve, qué es lo que me lleva a reaccionar equivocadamente en el diario vivir. Entonces, tiene que quedar claro eso. Pensar y observar son completamente distintos. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos ver a los distintos yoes en acción. Necesitamos es descubrirnos en el instante en el que se manifiestan, ¿sí? Como les venía diciendo, el ejemplo de ahorita, o sea, podemos pensar muchas cosas, ¿no? Es que este defecto se mueve por esto, reacciono por esto, aquello, es que cuando tal persona me habla en ese tono de voz, yo pienso esto y yo reacciono así, no. Con la observación de sí mismo lo que buscamos es descubrir a los defectos en acción, en el preciso instante en el que se mueven, en el preciso instante en el que salen de nuestro interior, ¿sí? Descubrirlos de instante en instante, o sea, en este momento presente, en cada momento, ¿sí? Y realmente ahí vamos a empezar a autodescubrir todo lo que se mueve desde nuestro mundo interior. Toda la marea de pensamientos, emociones, deseos del ego, negativos. Bien, hay que comprender pues que en cada uno de esos defectos psicológicos existe un porcentaje de conciencia que necesitamos liberar si es que queremos realmente despertar nuestra conciencia y darnos cuenta, reflexionar, a lo que nos ha llevado esos defectos psicológicos. Solo mediante la reflexión y la observación de sí mismo vamos a conocer el estado en el que estamos. Y es ahí donde verdaderamente surge como un arrepentimiento del corazón de haber pues dejado llevarse por esos distintos defectos psicológicos, que fueron los que nos produjeron todos los problemas, comedias, tragedias de la vida.
Bien, pues aquí podemos ver un ejemplo práctico nuevamente pues con la lujuria, ¿sí? Vamos por la calle y miramos a una persona del sexo opuesto, ¿sí? Primero que todo, antes de mirar a esa persona, ya surgió el deseo de mirarla. Por alguna razón la miramos, ¿sí? A cualquier persona, puede ser del mismo sexo o del sexo opuesto, ¿sí? Por alguna razón algo nos hizo voltear y mirar a esa persona. Ahí ya ocurrió un detalle. Si autoobservamos el centro sexual, si es una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, como sea, pues puede surgir una atracción, ¿sí? Puede surgir en el centro instintivo esa atracción, ese deseo. Puede entrar en actividad el centro sexual, el centro emocional pues puede llegar a sentirse enamorado o empezar a sentir desagrado por algo que no le gustó, por algo que vio y que le pareció desagradable, etcétera, etcétera. En el centro intelectual pues uno empieza a idealizar a esa persona, ¿sí? La empieza a decir, es que esa persona es mala, es buena, es bonita, es fea, me gusta, no me gusta, bueno. Y empieza la idealización, que es empezar a pensar en una y mil cosas, positivas, negativas, lujuriosas, de ira, ¿sí? No importa. Es un ejemplo más global, ¿sí? Y en el centro motor pues descubrimos lo que los efectos psicológicos nos llevan a hacer, a mirarle aquí, a mirarle allá, a decirle esto, a dar la vuelta para mirarlo mejor, a señalarlo, a hablarle, a criticarle, pues con el sentido de tal vez morbosearle, ofenderle, etcétera, etcétera, ¿sí? Si uno se observa así, puede empezar a descubrir un poco de efectos psicológicos que se manifiestan en el diario vivir, en todo momento, en cada una de las escenas del día, ¿sí? Y puede ser al mirar a una persona del sexo opuesto, del mismo sexo, o al mirar tal o cual cosa, ¿sí? Es por eso que debemos practicar la observación de sí mismo, para que cada uno tenga la experiencia de eso, para que realmente empiece a ver pues cómo es que funciona realmente el cuerpo, la máquina humana, ¿sí? Que desde la psiquis, el alma o la mente o la quinta dimensión pues es la que maneja o la que nos tiene esclavos realmente, con todos esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces cuando uno ya descubre algo, cuando ya descubre uno cierta emoción, cierto pensamiento, eso que quería hacer, ¿sí? Hay que tener mucha voluntad realmente de observar y no dejarse llevar pues, por toda esa cantidad de defectos psicológicos que se pueden manifestar en un dado momento, ¿sí? Y no excusarnos, ¿sí? Sencillamente vernos. Hagan de cuenta de que la observación de sí mismo es como un vigilante que está en una puerta y está completamente pendiente de quién entra y de quién sale del lugar. Ese lugar o eso somos nosotros mismos. El vigilante es la observación y estamos pendientes de qué es lo que se mueve, qué es lo que quiere hacer el yo psicológico. Cuando descubrimos al defecto, pues decimos, bueno, pero ¿a qué me lleva este defecto psicológico? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que me sugiere que haga? ¿Por qué me atormenta? Sí, realmente reflexionar. Sí, empezar a descubrir qué es lo que le hace a uno sentir, desear, pensar o qué es lo que lo quiere llevar a uno a hacer cada uno de esos defectos psicológicos. Empezar a ver realmente eso, reflexionar. Que esos defectos psicológicos nos quieren es dominar, controlar, como marionetas. Entonces, si lo hacemos así, veremos dentro de sí mismos ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, los dramas, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lujuria, lechos de placer, cuadros de lascivia, etcétera, etcétera. Todo esto que sucede dentro de cada uno de nosotros mismos. Y como vuelvo y les digo, es lo que nos lleva pues a actuar y a ser como somos. O muchas veces con la personalidad sencillamente aparentamos. Aparentamos ser muy buenos, muy honestos, muy castos, muy respetuosos, pero dentro de sí mismos estamos llenos de todo esto. Y que realmente contradice lo que decimos ser. Bien. Ahora estudiamos esto, los dos mundos. ¿Qué son los dos mundos? ¿Sí? Veamos ahora lo que es el observar y el observarse a sí mismo. Hagamos la correspondiente diferenciación.
Observar y observarse a sí mismo también son dos cosas muy diferentes, completamente diferentes. Ambas exigen un esfuerzo de atención, eso sí, ambas exigen un esfuerzo de atención, pero son completamente diferentes, completamente distintas. ¿Sí? La observación es una atención orientada hacia las cosas que pasan en el mundo exterior, a través pues, de los 5 sentidos, a través de la vista, a través del oído, ¿sí? Del tacto, ¿sí? Del olfato. Bueno, esa es la observación, es una atención orientada hacia afuera. Y la autoobservación de sí mismos pues es una atención, es un acto de atención orientado hacia dentro de nosotros mismos. Y para esto, los sentidos de la máquina humana, los 5 sentidos de percepción externa, no sirven. Bien, los 5 sentidos o los sentidos de percepción de la máquina humana son para el mundo exterior. La autoobservación es el sentido exclusivo para autoobservar dentro de nosotros mismos. Bien, y en esto se basa la ciencia, en lo observable. El punto de partida de la ciencia, pues es, en su lado práctico, es lo observable, lo que podemos ver, lo que podemos evidenciar y comprobar. Y el punto de partida de trabajo sobre sí mismos es la autoobservación, lo autoobservable. También es ciencia, ¿sí? Pero bueno, resulta que el observar y el observarse a sí mismo nos puede llevar a direcciones completamente diferentes. Estudiémoslo más claramente. Una persona puede llegar a pasar toda su vida observando el mundo exterior, tratando de entender cómo funciona la naturaleza, el universo, los planetas, los animales, la fauna, la flora, ¿sí? Estudiando los fenómenos externos, las células, observando a través de telescopios y microscopios, átomos, moléculas, soles, estrellas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero eso le va a dar un tipo de conocimiento, y ese tipo de conocimiento es meramente exterior y sirve para modificar o aprender del entorno exterior en el que vivimos. Pero eso de observar exteriormente no va a producir nada dentro de sí mismos, no va a producir ningún cambio radical dentro del ser humano. Por ejemplo, hay escuelas de filosofía, de espiritualidad, de ética, que estudian al ser humano, ¿sí? La psicología, estudian el comportamiento del ser humano, por qué hacen aquello, por qué son lujuriosos, por qué fornican, por qué toman, por qué beben, y estudian un montón de cosas a partir de lo que se ve externamente en las personas, de por qué hacen esto, aquello, y salen cientos de libros de urbanidad, de comportamientos, de que hay que ser así, de que hay que comportarse bien, y esto y aquello y lo otro. Pero la realidad es que están obteniendo información exterior, externa, más nada saben o nada se sabe de lo que hay en el mundo interior de sí mismos y menos de cada una de las personas, dentro de cada una de las personas. Entonces, de nada sirve eso. Realmente de nada sirve eso. La cantidad de libros de urbanidad, de cómo comportarse, de cómo ser mejor ser humano que han salido producto de estudiar el comportamiento, las actitudes del ser humano acá físicamente, de nada sirven para producir verdaderamente un cambio radical sobre sí mismos. Porque dentro de cada uno de nosotros están los defectos psicológicos, que son los que nos llevan a hacer las distintas cosas. Y si no los conocemos a ellos y los eliminamos, pues no podemos cambiar de verdad, ¿sí? Entonces normalmente se mira hacia el exterior, pero eso no produce ningún cambio interior. La clase de conocimiento que realmente nos va a transformar jamás se va a lograr mediante la observación externa. Como les digo, uno puede llegar a observar. Es que la psicología, más que todo, y diversas, no sé, escuelas y tendencias se dedican a eso, al estudio del ser humano, a mirarlo por fuera, ¿sí? ¿Por qué tenemos ciertas costumbres? ¿Por qué tenemos ciertas mañas? ¿Por qué tenemos ciertos hábitos? ¿Sí? Y nos da un tipo de información exterior, pero no interior, y jamás va a producir un cambio interior, ¿sí? Forzosamente, pues nos dicen cómo actuar, cómo tenemos que ser o por qué somos así, ¿sí? Pero realmente no nos va a llevar a un verdadero cambio interior, porque netamente lo que se obtiene es información exterior, ¿sí? Entonces, el verdadero conocimiento realmente
El verdadero conocimiento que realmente nos va a transformar a nosotros mismos, que va a producir un verdadero cambio interior, se basa en la autoobservación directa de sí mismos. Realmente no podemos cambiar todas esas mañas, esas formas de ser, esas formas de actuar, esos hábitos, esas costumbres, esas malas costumbres, sin autoobservarnos. Si no empezamos a descubrir dentro de nosotros mismos, como les decía, la cantidad de efectos psicológicos que son los que nos mueven a ser y a actuar como somos. Es la realidad y es por lógica realmente, sí, es sentido común. Si ustedes lo reflexionan y lo analizan, eso es sentido común, es por lógica. Realmente no vamos a hacer nada observando a los demás, no vamos a hacer nada, uy, mire, el ser humano se comporta así, o es lujurioso por esto, o es iracundo por esto, y es natural, es normal el ser humano. Jamás vamos a lograr un cambio interior con ese tipo de pensamiento. Mas si observamos nuestro mundo interior, si nos autoobservamos, vamos a empezar a descubrir el porqué de esas reacciones, de nuestros comportamientos, de nuestras formas equivocadas de ser. Eso sí realmente es lo que nos va a producir verdaderos cambios en nuestro mundo interior, ¿sí? La observación sirve para modificar condiciones mecánicas del mundo, ¿sí? Aprendemos sobre la naturaleza, también sobre las personas externamente, y pues aprendemos a comportarnos en un mundo exterior, ¿sí? Y también pues a través de esa observación vemos que bueno, podemos mejorar estas cosas de la vida, podemos mejorar esta forma de hacer las cosas para que la sociedad funcione mejor, etcétera, etcétera. Con la observación que está orientada hacia el mundo exterior, descubrimos necesidades del ser humano, ¿sí? Bueno, entonces se inventaron los vehículos, los cubiertos, el papel higiénico. Bueno, sí, ¿por qué? Por la observación, ¿sí? El jabón, lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque se observó algo que nos ayudó a modificar algo, una condición mecánica del mundo, ¿sí? O sea, la observación solo nos va a permitir ver el mundo exterior y poder hacer algo sobre el mundo exterior, ¿sí? Modificar algo en el mundo exterior, ¿sí? Cambiar de pronto una forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero la autoobservación es un medio práctico para cambiar íntimamente, ¿sí? Si realmente queremos despertar la conciencia, tenemos que cambiar esto que somos, el estado en el que estamos tan triste que es, porque estamos en un estado mecánico, totalmente mecánicos, mecanizados con la conciencia dormida, creyendo estar despiertos, ¿sí? Entonces es una diferenciación que es lógica, pero que es totalmente necesaria hacerla. La observación es dirigida hacia afuera, la atención, y hacia adentro es la autoobservación. Entonces, con esto podemos concluir que existen dos clases de conocimiento: el conocimiento externo y el conocimiento interno, ¿sí? Lo que observamos afuera pues nos va a dar un conocimiento externo, ¿sí? Si observamos las actitudes del ser humano, pues vamos a comprender muchas, o vamos a descubrir muchas cosas, pero externamente del ser humano. Pero si nos autoobservamos a sí mismos, vamos a descubrir cosas muchísimo más importantes y secretas, que realmente son las que nos llevan a las distintas conductas del ser humano, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro esto, ¿sí? También hay que ver que la mezcla de los dos planos nos puede llevar incluso a la confusión, ¿sí? Porque nosotros tenemos que aprender a observar lo que sucede en el mundo interior, porque necesitamos estar atentos al mundo exterior, que está completamente siempre en movimiento, ¿sí? En donde siempre están sucediendo las distintas escenas, situaciones de la vida. Aprender a observar para tener cuidado, para aprender a caminar, para aprender a relacionarnos con las personas, para poder tomar un bus, ¿sí? Lo que sea. Pero a la vez tenemos que aprender a observar ese mundo externo, y a la vez tenemos que autoobservar nuestro mundo interno, con el objetivo de autodescubrirnos, ¿sí? Y realmente pues empezar a modificar esas condiciones mecánicas en las que estamos. Pero bueno, como lo dice la diapositiva, incluso en algún momento puede llevarnos a la confusión. A veces uno está charlando con una persona y ya se dejó de autoobservar, ¿sí? Tiene uno que equilibrar esa parte. Si uno está en determinada X o Y escena del diario vivir,
Tiene que aprender a observar la escena y a autoobservarse al mismo tiempo. Porque muchas veces le prestamos la atención al mundo exterior, a lo que está sucediendo, pero nos olvidamos del mundo interior. Y entonces ya empezamos a pensar, a reaccionar, etcétera, etcétera. O muchas veces estamos listos haciendo el esfuerzo de autoobservarnos internamente, pero se nos olvidó que estábamos en el mundo exterior hablando con tal persona, que estábamos haciendo tal actividad, ¿sí? Tenemos que aprender a equilibrar eso, a observar el exterior y, aún más importante, el mundo interior. Aprender a manejar estos dos planos. Entonces, bueno, nos encontramos ante dos mundos: el exterior, ¿sí?, que se percibe a través de los 5 sentidos de la percepción externa, y el mundo interior, que se puede percibir o que es perceptible únicamente mediante el sentido de la autoobservación interna. Eso ya tiene que estar claro. Bien, veámoslo con ejemplos: pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etcétera, etcétera, son interiores, son invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, pero son aún mucho más reales que las cosas del mundo exterior, porque a través de ese mundo interior es que nosotros somos y hacemos, ¿sí? Entonces es algo que para tener en cuenta, realmente para reflexionar y comprender. Ciertamente vivimos más tiempo en nuestro mundo interior que en el mundo exterior, ¿sí? Normalmente siempre estamos pensando, sintiendo, deseando. La marea de pensamientos siempre fluye y fluye y fluye y fluye. Y siempre estamos atosigados de cosas en el mundo interior. Quien se haya autoobservado y quien se empiece a autoobservar va a descubrirlo, que esto es una terrible realidad. Lo que pasa es que la gente tiene la conciencia tan dormida, está el sentido de la autoobservación tan atrofiado, que no son capaces muchas veces algunas personas de descubrir esto. Y les parece que no, que es mentira, que es un conocimiento malo, que es equivocado, que no sirve. Y son aquellas personas que no son capaces de comprobar. Pero es precisamente porque no hacen un verdadero esfuerzo también, ¿sí? Porque el conocimiento sirve, las herramientas están. Es un conocimiento completamente práctico y comprobable. Quien lo haga va a empezar a descubrir todo eso, ¿sí? Sucede que en ese mundo interior, en los mundos internos de cada uno de nosotros, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, decepcionados, premiados, nos herimos o nos hieren, etcétera, etcétera. Todo eso sucede en el mundo interior nuestro diariamente, ¿sí? Siempre está la mente en actividad. Es por eso que tenemos que autodescubrirlo. Incuestionablemente, pues, ambos mundos son verificables. El mundo exterior, pues, es lo observable, y el mundo interior lo autoobservable. ¿Por qué se insiste tanto con esto? Porque es que esto es ciencia, esto es 100% práctico. Solo quien lo practique va a empezar a descubrir la terrible realidad de este conocimiento, de su vida íntima, de su mundo interior. Solo quien empiece a hacerlo seriamente, juiciosamente, quien haga el esfuerzo realmente, va a empezar a comprobar este maravilloso conocimiento. De lo contrario, puede quedarse como una teoría más, o a una persona le va a parecer tal vez hasta chistoso o equivocado, pero es sencillamente porque el sentido de la autoobservación está muy atrofiado. Y hay que usarlo, hay que empezar a usarlo para empezar a afilarlo. Entre más uno se autoobserva, más se afila el sentido de la observación, y más se descubren cosas dentro de sí mismo. Es por eso que, pues, necesita uno empezar a poner en actividad ese sentido. Esta imagen es muy clara, es muy bonita, me gusta mucho y espero pues la puedan analizar muy bien. Este es el sentido de la autoobservación, y esto son los defectos psicológicos, lo que está dentro de la mente, ¿sí? Es muy diciente esa imagen, es totalmente explícita. Cuanto más se explora el mundo interior, eso que llamamos uno mismo, más vamos a comprender de que vivimos en dos realidades, en dos ámbitos, en el exterior y en el interior. Siempre vivimos en dos ámbitos, en dos realidades, ¿sí? Estamos acá físicamente en una habitación, en un lugar, en el trabajo, y nos relacionamos con gente, con las cosas del mundo exterior, pero siempre, siempre, siempre llevamos nuestro mundo interior para todos lados. Siempre vamos desde nuestro mundo interior moviéndonos hacia todos lados. De hecho, el mundo interior es lo que nos mueve a hacer las cosas en el mundo exterior,
¿sí? Así como les venía diciendo hace un momento, así como aprendimos a caminar, a relacionarnos, a manejar el mundo exterior mediante lo que hemos observado y aprendido, observando el mundo exterior, pues es que caminamos por la acera o por el andén para que no nos atropellen, que tenemos cuidado para no caer en un precipicio, tenemos prudencia para no perdernos en las calles de la ciudad, es por eso que seleccionamos amistades, para no asociarnos con personas equivocadas. Mediante esa observación aprendimos que era lo peligroso, por ejemplo, no comer veneno, ¿sí? Aprendimos qué cosa servía para qué cosa, bueno, etcétera, etcétera. Así como aprendimos a manejar este mundo exterior, que sabemos que pues aprendimos a caminar, a tomar un autobús, a llegar al trabajo, a ir a nuestra casa, a ir al mercado, a la tienda, etcétera, etcétera. De la misma manera tenemos que aprender a caminar en nuestro mundo interior a través del trabajo psicológico sobre sí mismos. Y eso se logra mediante la autoobservación, ¿sí? Porque el mundo interior es autoexplorable. Solo mediante la autoobservación vamos a aprender a ir caminando dentro de nuestro mundo interior y aprendiendo a relacionar y a combinar estos dos planos, el exterior y el interior, ¿sí? Como yo les decía, pues ese sentido de la autoobservación lamentablemente ahorita está muy atrofiado en cada uno de nosotros también, y que en la medida en que lo usemos se va a ir desarrollando cada vez más y más y más. Si perseveramos en esto, se irá desarrollando progresivamente ese sentido al punto en que empezamos a descubrir una cantidad de cosas y pensamientos y deseos y cosas dentro de sí mismos que uno dice, bueno, esto jamás lo había visto dentro de sí mismo, que uno hasta se sorprende, uno dice, uy, este pensamiento, esto que siento, esta emoción, jamás había visto que uno se siente así en determinado momento, en determinada situación. Jamás había descubierto este pensamiento ante tal persona, ante tal escena. Y empieza uno incluso a sorprenderse al ver la cantidad de efectos psicológicos que uno carga en el interior. Y es importante comprender eso, aprender a mezclar los dos planos, el mundo exterior y el mundo interior. Nosotros incluso, pues como lo dice la frase, vivimos más en nuestro mundo interior que en el mundo exterior, porque es que desde el interior es que nosotros vamos y hacemos las cosas, somos movidos desde el mundo interior. Y lamentablemente la mayoría de esas cosas que nos mueven a hacer las distintas actividades del mundo físico o las distintas cosas del mundo físico son ego, de efectos psicológicos. Esa ha sido toda la conferencia del día de hoy. Les agradezco su tiempo y realmente pues invitarlos a los que deseen pues compartir el tema con sus familiares, amigos, vecinos, si así lo desean, con el objetivo pues de llegar a más personas este conocimiento, que es 100% gratuito, que es 100% práctico y comprobable. También pues si tienen alguna duda o pregunta, por favor escríbanla en los comentarios, que es mucho mejor. También pues de pronto si han comentado en el chat en vivo, es mucho más fácil para nosotros responder en los comentarios fijos de cada video, ya que el chat en vivo, todo lo que se haya escrito o preguntado se borra, se pierde. Y si de pronto va uno a revisar luego, no puede responder. También invitarlos a que participen del grupo de WhatsApp y que estén muy pendientes. Entonces nos vemos en una próxima conferencia y muchísimas gracias por su atención y su tiempo. La próxima conferencia vamos a hablar de una llave secreta que nos va a llevar al despertar o a la verdadera revolución de la conciencia, que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias.